Buenas noches, mis hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio. Gracias por esperarme. Tuvimos que hacer el tiempo un poquito más de noche hoy. Hoy es el cumpleaños de mi hijo. Hoy está cumpliendo 19 años. Entonces estuvimos afuera con él. Fuimos a hacer un poco de viaje y, bueno, nos demoramos en el viaje, entonces estoy llegando un poquito atrasado. Pero bueno, vamos a empezar y si pueden llegar los hermanos, qué bueno. Y si no, les voy a pasar después para que vean. Estamos ahora en la semana número 34 en nuestro estudio, ya estamos avanzando muy bien, entonces les animo que sigan leyendo en el libro. Cada semana estoy desviándome un poquito de lo que es el tema del libro. O sea, el tema, les estoy dando el mismo tema, pero estoy tocando otros puntos del mismo tema. Entonces, vamos a ver, o sea, hay dos cosas diferentes. Quiero que hagan la lectura, y también quiero que vean los videos también, porque es como que damos dos golpes ya en el mismo clavo, es la idea. Entonces, quiero animarles a estar en eso. La semana que viene es especialmente una semana muy importante. Yo sé que estamos empezando un campamento la semana que viene, entonces posiblemente vamos a hacerlo el día lunes, pero ya voy a estar confirmando eso. Pero quiero tocar ese tema número 35, la semana 35, que es predicar en un entorno hostil. O sea, cuando hay dificultades en la predicación, cuando hay personas que no quieren escuchar, entonces es difícil predicar en tiempos así y cómo debemos hacerlo. Esto va a ser de mucha ayuda para mi persona y para todos nosotros. Entonces eso, mis hermanos. Hermano pastor, Nelson, bienvenido. ¿Cómo está, Boquigo? Buenas noches. Buenas noches, que pastor. Dios bendiga. Gracias por invitar. Pague, Boquigo. Sí, con mucho gusto. Entonces, aquí estamos en este momento empezando, un poco atrasados, pero empezando. Ya. Entonces, vamos a ver si otros hermanos también pueden llegar. Entonces, ahora, el día de hoy, el tema en el libro y que vamos a ver, estamos en lo que es tocar el tema de pastor y la rehabilitación de la iglesia, o sea, cómo podemos sanar a una iglesia enferma. Nosotros somos los doctores de la iglesia y cómo podemos sanar a una iglesia enferma. Estamos viendo puntos diferentes para ver cómo tratar ese tema. Y hoy vamos a hablar de este tema del culto, o sea, el servicio de adoración, cómo debe ser. Antes ya hablamos de los 5 puntos principales en un culto de adoración, ya hablamos, ¿no? Hablamos de leer la palabra, cantar la palabra, orar la palabra, predicar la palabra y ver la palabra, que son las ordenanzas, ¿no? El bautismo y la Santa Cena. Entonces, un culto, un servicio de adoración, estamos viendo los cinco puntos, Dios mediante, en un culto de adoración. Hoy vamos a ver el tema un poco diferente con la pregunta, o sea, ¿para quién es el servicio de adoración? Debemos enfocar nuestro estudio, nuestra prédica, nuestra lectura, debemos enfocar todo en los no creyentes o en los creyentes, en los cristianos o en los inconversos. Esa es la pregunta. Es una pregunta polémica dentro de la iglesia cristiana, porque hay muchos que están a los dos lados. Otros intentan mantener un equilibrio, pero es una buena pregunta que debemos considerar bíblicamente, porque eso va a manejar nuestras decisiones de qué canción debemos cantar, qué versión de la Biblia debemos usar, o sea, qué tan profundo debemos ir en los sermones. O sea, todo eso viene de la respuesta a la pregunta, ¿para quién es el culto? Entonces, eso vamos a ver bíblicamente, Dios mediante el día de hoy. Entonces, los hermanos que están llegando, bienvenidos, hermano Alejandro Magno, o Kigu también está aquí con nosotros, bienvenidos. Bendiciones, bendiciones, Dios les bendiga. Bendiciones, o Buenas Kigu. noches, buenas noches. Ali Shamushka, o Kigu.
aquí empezando. A ver, entonces, todos pueden ver la diapositiva ahí. Alipache, Alipache. Estoy haciendo un poco más grande para que yo vea también. Yo ahora estoy haciendo broma con mi esposa porque ella ya usa lentes para leer. Y yo le digo, yo estoy bien, no importa que yo sea viejo. Pero como que ya recién en los últimos 2 meses, como que ya no puedo ver como antes. Ya me pongo viejo. Entonces, Wokigu Luis, Ali Shamushka Wokigu, les damos un saludo, ¿no? Igual como el hermano. ¿Cómo está Wokigu? ¿Nos puede dar un audio? A solo mano. A ver, ahí está Wokigu. Cuando pueda, puede decirnos buenas noches nomás, ¿ya? A ver, entonces aquí estamos, empezando el tema. Ya es muy de noche, entonces no voy a intentar no demorar mucho. Pero si ustedes tienen preguntas, conversemos nomás. Ahora, ¿para quién es el culto? Ya diseñado, o sea, estamos hablando de principalmente para creyente o para no creyente. Algunos dicen, es un libro que leí recién, dice, una iglesia que da vida existe para alcanzar a los perdidos, a los ausentes y a los insatisfechos. Todo comienza con los perdidos. Entonces, el hermano aquí, él es pastor de una iglesia bien grande. Él dice, la iglesia existe con un solo propósito. ¿Y qué es el propósito? Alcanzar a los perdidos. Y eso suena bonito, ¿no? Suena bonito, pero tenemos que entender, según lo que él dice, según lo que él piensa, todo comienza con los perdidos, o sea, con los inconversos. Cuando ellos deciden qué canción, qué lectura, qué serie de sermones vamos a predicar, todo va por el filtro de los perdidos, de los inconversos. Entonces, es un punto de vista que muchos cristianos tienen. Otros dicen, en cambio, los creyentes se reúnen en la iglesia para ser capacitados mediante la enseñanza, la oración, la adoración y el estudio, y luego para ser enviados al mundo. En eso podemos ver otro punto de vista, totalmente. Estos hermanos, que también son pastores, la creencia de ellos es que la reunión en la iglesia, que es el culto, existe para los creyentes y el propósito del culto es alimentar, por medio de adoración, estudio, lectura, todo eso, es alimentar a los creyentes. El primero dice no, existe para alcanzar a los perdidos. El segundo dice no, es para alimentar a los salvos, a los cristianos. Entonces, para que vean la diferencia. Les hago la pregunta, ¿qué piensan ustedes? Aquí en nuestra zona, la mayoría de las iglesias, y podemos pensar a nivel nacional también, la mayoría de las iglesias indígenas, ¿qué piensan? ¿Están enfocados más en el primero, en alcanzar a los perdidos, o está enfocado más en el segundo, que es alimentar a los creyentes? ¿Qué es su opinión? ¿O un equilibrio será? ¿Un equilibrio perfecto? A ver, ¿no hay opinión? Tengo que adivinar entonces. Oh, wow, Kiu. A ver, también estaba buscando un equilibrio. Sería Alipacha. Sí, sí, porque considerando la historia de cada iglesia local, creo que se empezó con inconversos. Entonces, mirando Ujú, desde ese punto de vista, estoy de acuerdo con mucho de la historia aquí en las iglesias indígenas. El rechazo, el dejar a otros dioses, eh, incluso la persecución. Todos ellos, muchos, por ejemplo, en Egipto, muchos rechazaron a la iglesia, pero ahora de esos muchos están congregándose.
Entonces, en Mm, ese sentido. Y posterior, en el otro comentario de Ford, Ann Briscoe, también ahora, en la actualidad, diríamos, se maneja de esta manera. Dentro de la iglesia hay un tiempo de preparación, capacitación, se hace una convocatoria, una oración en los servicios y el tiempo de adoración, alabanza, y también con la academia hemos estado fortaleciendo el estudio. Y posterior a eso, pues, dice aquí no ser enviados al mundo, pero también es poner en práctica lo que se aprendió. Entonces ujú, yo ese equilibrio podría compartir. ujú, sí, sí, tiene sentido. Muchas de las iglesias empezaron con campañas evangelísticas y ese sería, obviamente, el propósito es alcanzar a los perdidos, ¿no? Pero ahora la mayoría de los cultos es un poco diferente. Ahora está enfocado más en los creyentes, ¿no? Entonces yo sí, yo veo eso también, tiene mucho sentido. Muchos viven en los dos extremos, como vemos aquí los dos extremos, pero hay otros también que quieren buscar un equilibrio. Entonces, pero vamos a ver cómo podemos contestar esta pregunta desde un punto de vista bíblico. Entonces, recuerden, la pregunta no es la iglesia en sí, para quién es. Estamos hablando del culto, domingo a las 8 de la mañana. ¿Para quién es? ¿El creyente o para el no creyente? Obviamente queremos que sea para los dos, pero estamos hablando principalmente para quién es bíblicamente. Vamos a ver algunas ideas. Ya, el primero, les voy a engañar con el primer punto. Ya, el servicio de adoración debe centrarse en Dios. En Dios. Yo he escuchado mucho esta pregunta, que es para creyente, para no creyente. Y me gustaría entrar con esta frase. No es para ellos, es para Dios. Cuando decimos principalmente, debemos decir principalmente es para Dios. La Biblia dice, si tienen la Biblia, pueden ver, sería buen versículo para resaltar Efesios 3, Efesios 3:21. Ya saben el versículo, pero para poder contestar esta pregunta necesitamos este versículo. Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria. ¿Dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo aquí dice claramente, ¿para quién es el culto en la iglesia? A Él sea la gloria en la iglesia. Entonces, esto es una realidad. Es como que, por una parte, ya sabemos. Es como, ya, eso sí, ya estamos bien. La iglesia es para Dios, el culto es para Dios, ya sabemos eso. Pero hagamos una evaluación difícil, ¿ya? Y preguntémonos a nosotros mismos en nuestra iglesia el domingo pasado. Pensemos en todo, ¿ya? Las alabanzas que cantamos, ¿de verdad dieron gloria a Dios? ¿O era simplemente porque tal hermano quiere escuchar y si él no escucha, él no va a ofrendar? O sea, en ese sentido sería para él, ¿no? Pero debemos hacer esta pregunta. ¿Hemos dado gloria a Dios en la manera de hacer bautismo, en la manera de hacer anuncios, en la prédica? Yo como pastor, tal vez yo que prediqué bien, yo di gloria a Dios en mis palabras, en mi sermón, hacer preguntas así difíciles. Y a veces tal vez vamos a ver la realidad y nos vamos a dar cuenta de que mucho de lo que hacemos en un culto, en vez de ser para Dios, es para un creyente o es para un no creyente. Estamos viendo la gente en vez de ver en primer lugar a Dios. Entonces nosotros como pastores, ya hablamos desde el principio en nuestro estudio, es nuestra responsabilidad preparar un orden de culto, un cronograma, un plan de cómo vamos a manejar el culto. Nosotros debemos hacer eso. ¿Y cómo debemos hacerlo? En primer lugar, decir, ¿cómo podemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos en esta mañana? Entonces, eso, empezamos con ese punto, ¿ya? El servicio de adoración debe centrarse en Dios, Efesios 3:21. En segundo lugar, el servicio de adoración debe centrarse en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Pablo dice en Hechos 20:27, pues no rehuí declararles todo el propósito
de Dios, todo el consejo de Dios. En otras palabras, es todo la palabra de Dios. Cuando Pablo, si leen el libro de Hechos, ustedes van a ver claramente cuando Pablo llega a un lugar, cuando planta una iglesia, cuando está ayudando a una iglesia enferma, ¿qué hace? Él lee la palabra, ora la palabra, canta la palabra, predica la palabra. Es el mensaje de Pablo. La Biblia es el centro de todo. Entonces, otra vez debemos volver a la pregunta, hacer esta evaluación. Sabemos que la palabra de Dios debe ser central en todo. Pero de verdad, todas las oraciones que oramos en el culto están de acuerdo con la Biblia. O sea, de verdad, todas las canciones que cantamos están de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado con los himnarios, ¿no? Debemos tener cuidado. La mayoría de las canciones son buenas, pero siempre hay uno que debemos decir, no sabemos cómo entró esta canción en el himnario. Debemos tener mucho cuidado. Y como pastores tenemos esta responsabilidad, ya que todo debe centrarse en la palabra de Dios. El otro también es claro, debe centrarse en el Evangelio. Pablo, sabemos lo que dice, ¿no? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, sabemos. Pero el versículo antes, el 15, dice, yo estoy ansioso de anunciar el Evangelio también a ustedes, dice. O sea, Pablo a la iglesia, Pablo a los creyentes, a los cristianos, Pablo dice, yo estoy ansioso de llegar ahí, ¿para qué? Para predicarles el Evangelio. Y algunos dicen, pero ellos ya son cristianos, ¿para qué el Evangelio? El Evangelio sigue siendo el corazón, el centro de todo lo que nosotros predicamos y cantamos y hablamos en la iglesia. El pastor Mark Dever, tal vez han visto, Mark Dever, él escribió algunos libros, muchos en español, que hablan de la salud de la iglesia. Y él dijo una vez, las iglesias son más saludables cuando el evangelio es más claro. Las iglesias son más saludables cuando el evangelio es más claro. Si usted no sabe si el evangelio es claro en su iglesia, quiero darle un desafío grande. Busca unos 5 o 6 hermanos en la iglesia y hacer una reunión con cada uno individualmente y hacerles esta pregunta. ¿Qué es el evangelio? Una pregunta tan sencilla. Y hemos hablado mucho en nuestros estudios de esta pregunta. Hacerles esta pregunta. Y si ninguno puede explicar el evangelio, eso significa que el evangelio no es claro en su iglesia. Significa tal vez usted está predicando de una manera que está confundiendo a la gente, o puede ser que usted, o tal vez un maestro de escuela dominical, está confundiendo el evangelio. Tal vez usted dice una cosa y el hermano parece dice otra cosa y queda confuso, queda borroso el evangelio. No puede ser así, ¿no? Gálatas 1 deja en claro, el evangelio no puede ser borroso en la iglesia, tiene que ser claro en la iglesia. Entonces eso. Debemos centrarnos en el Evangelio. Ya, entonces, la pregunta es, ¿el culto está diseñado principalmente para creyentes o para no creyentes? Ya, esta pregunta es secundaria. La primera pregunta, la pregunta primordial es, ¿para quién es el culto? El culto es para Dios, para predicar el Evangelio que está preservado en su palabra. En primer lugar, eso es lo que debemos entender. Entonces, espero que estén convencidos de eso. Pero ahora seguimos con la pregunta. ¿Pero para quién es? Cuando nosotros damos gloria a Dios, predicamos la palabra, predicamos el Evangelio, estamos enfocados principalmente en quién, en creyente o en no creyente. Mi opinión personal, tal vez no estén de acuerdo, tal vez estén de acuerdo, vamos a ver, es que el culto debe ser para creyentes. Debemos diseñar el culto de adoración para que sea centrado en los creyentes, en alimentar, no en alcanzar. Esa es mi opinión. No por cultura, no por preferencia, sino porque eso es lo que yo veo en el Nuevo Testamento. Ahora, yo he leído algunos libros acerca de este tema, de los que dicen que el culto debe ser enfocado en los no creyentes. Y
los argumentos que ellos usan siempre es porque debemos evangelizar y siempre usan los versículos de evangelizar. El problema es que nosotros, si estamos de acuerdo en evangelizar, debemos evangelizar. Pero la pregunta es, domingo a las 8 de la mañana, a esta hora, ¿para quién es en la iglesia? Y los versículos que el Nuevo Testamento nos da, parece, en mi opinión, que está muy claro que todo debe ser enfocado en el creyente. ¿Ya? ¿Por qué? Les voy a dar algunas ideas. Casi todas las referencias en el Nuevo Testamento a la reunión de la iglesia local se refieren a los creyentes. Casi todas. O sea, estamos hablando de mucho más de 100 referencias. Y casi todas, si no posiblemente todas, se refieren a un grupo de creyentes, no a un grupo buscando alcanzar a alguien. ¿Ya? Entonces, solo ese punto debe convencernos de que la iglesia, el culto en la iglesia local debe ser enfocado en los creyentes. Los mandamientos están dirigidos a los creyentes y a su caminar espiritual. Piensen, Efesios, Colosenses, Pedro, son cartas escritas a iglesias. Y en la iglesia lee las cartas. Y en la carta no dice, no habla, no está dirigida a los no creyentes, está dirigida a creyentes. Todas las cartas a los creyentes. Entonces, obviamente, nosotros en nuestra iglesia debemos hacer lo mismo. Principalmente, primordialmente, nuestras prédicas, nuestras lecturas, nuestras oraciones deben enfocarse en los creyentes, en primer lugar. También las palabras de aliento están dirigidas a los creyentes que sufren persecución. Es para creyentes. Vemos eso una y otra vez. Los pasajes de advertencia están dirigidos a los creyentes que se han alejado de la fe. Hebreos 6, Hebreos 10, ¿ya? A los creyentes que se están alejando de la fe. Entonces, obviamente, otra vez vemos la misma idea. Los cultos, los sermones, todo lo que vemos en el Nuevo Testamento principalmente va hacia creyentes, 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 creyentes. Obviamente no debemos olvidar que queremos alcanzar a los perdidos. Ah, 1 de Corintios 14 dice que debemos tener mucho cuidado en el culto porque puede haber casos cuando un no creyente esté presente y esta persona puede venir y puede recibir a Cristo en el culto y decimos, alipacha, queremos eso, pero eso no es el objetivo principal del culto. El objetivo principal de un culto en la iglesia es, según el Nuevo Testamento, es alimentar a los creyentes. No es para alcanzar a los no creyentes. O sea, pero tengamos cuidado. No es decir solo uno y no el otro. O sea, estoy diciendo principalmente es para los creyentes. Pero siempre tomamos en mente de que va a haber no creyentes ahí. Hay una nueva creyente en nuestra iglesia. Ella está asistiendo un año más o menos, tiene unos 30 años y hace unos meses recibió a Cristo, gracias a Dios, y fue algo increíble en su vida. Pero ella está muy fiel en la iglesia, ya más de un año está ahí, fiel, fiel, fiel en los cultos. Y la semana pasada, cuando tuvimos un tiempo de discipulado con ella me dijo que en los primeros meses en la iglesia, dice que cuando nosotros, los que prediquen en nuestra iglesia, cuando nosotros predicamos una historia, un pasaje de la Biblia, ella me dice, para mí era muy fácil, dice, seguir el hilo, o sea, entender lo que están hablando. Pero cuando ustedes empiezan a decir, bueno, recuerden la historia de José, o recuerden este momento con David o alguien, ella dice, me perdí porque ella no sabe estas historias, no entiende el contexto de qué pasó en tal evento, qué pasó en aquel momento, no entiende estas cosas. Entonces, ahí aprendí algo. Me di cuenta, yo debo tener mucho cuidado y debo reconocer que no todos tienen el mismo nivel de conocimiento bíblico. Debemos tener mucho cuidado en eso. O sea, la prédica es principalmente para los creyentes, pero estoy tomando en cuenta, hay nuevos creyentes aquí, hay no cristianos aquí,
y tal vez debo tener mucho cuidado en no hablar de muchas cosas que ellos no van a entender. Entonces es un equilibrio que estoy buscando, pero entiendo de que desde el Nuevo Testamento el servicio de adoración debe centrarse, debe enfocarse en creyentes, ¿ya? En creyentes. Ese es el punto. Aquí al final, ¿no? Por lo tanto, en un servicio de adoración bíblico, los creyentes en Jesús glorifiquen a Dios predicando y cantando el Evangelio de Cristo tal como ha sido preservado en su palabra. Esa es la meta, esa es la idea de un culto en la iglesia. Es la meta que tenemos. Entonces, ¿tiene sentido, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda tal vez? ¿Puedo aclarar algo? ¿Puedo tal vez confundirles más en algo? Si no, les dejo en paz y que descansen en paz. Mente, ok. Sí, hermano. Bueno, cuando era joven, hace Era. 10 años o 15 años atrás, bueno, no, pues sí, 15 años atrás, el Mm, concepto de la iglesia, o sea, yo lo entendía, bueno, tenía la oportunidad desde los 7 años de salir al campo misionero con los hermanos misioneros que viajaban de Estados Unidos a Ecuador, entonces yo me involucraba con ellos, pero tenía el concepto de que lo que nosotros debemos hacer como creyentes los domingos es llenar la iglesia. O sea, yo decía, vamos en la iglesia a evangelizar. Cuando es el momento de evangelizar, decía, es de llevarles a la iglesia. Y yo tenía ese criterio de que ese era el evangelismo. Y gracias, hermano, bueno, ya ha pasado mucho tiempo. Ese criterio ya se perdió. Yo entiendo que el servicio es para la adoración al Señor, pero ¿cómo romper, no? Ese mismo pensamiento que muchos tienen de que va a la iglesia y ahí ya estoy evangelizando, que yo tengo que llevarles a la iglesia. sí. Ujú. Eso sí es un problema a todo lado, ¿no? ¿Estás luchando con esto también en Pinzaquí? O sea, trato de explicar en cierta manera que el tiempo acá es la reunión de los santos. Entonces, ese es un Ah. momento especial. Entonces, como allá también eh, por falta de un poquito de educación, digámoslo así, es que algunos no pueden leer ni escribir y todas esas cuestiones, entonces se les intenta compartir de la mejor manera el mensaje de salvación y hacer entender en cierta manera. El mismo caso ocurre muchas veces lo que usted predica, pero justo en la predicación el texto bíblico me lleva a mí a una historia del Antiguo Testamento. Entonces, en cierta manera, explico esa historia, pero sí se me alarga para yo continuar con el sermón. Entonces, les invito a que lean, pero en cierta manera sí es necesario explicarles para que se entienda ese punto que se quiere compartir. Ujú, Entonces, de alguna u otra manera, hermano, estamos mirando este sentido de que la iglesia, bueno, sabemos que nosotros somos la iglesia, es la casa donde nos reunimos, donde nos congregamos, y el enfoque siempre ha sido ese, de que sea una reunión de los santos, una reunión de los... Claro que hay invitados, claro que no, hay personas no creyentes que están ahí, pero si Dios por su misericordia les ha llamado a ese lugar y Dios hace un llamado en ese lugar, pues estamos prestos a recibir. Pero el verdadero método de evangelismo, yo creo, como en la iglesia, en Hechos, cuando empezaba la iglesia, ¿no? Iban, el mismo testimonio de ellos, cuando ocurrió la persecución, iban en las casas. Y eso es ese enfoque que les muestro. En las ujú, casas, en las casas, en las casas donde usted está, usted si tiene un lugar donde ir, ahí usted debe compartir. Algo así, hermano, estamos avanzando y esperando también que el Señor nos ayude. ujú. Amén, amén. Está muy bien. Me gusta esta frase, reunión de santos, ¿no? Eso sí es una buena manera de decirlo. En el tema de evangelizar y romper eso de que como que la única manera de evangelizar es invitar a la iglesia. Y yo
obviamente tú estás de acuerdo, no es malo eso, o sea, está bien invitar a alguien a la iglesia. El problema es que cuando piensan que es la única manera de evangelizar, ahí es donde tenemos choques, donde tenemos problemas, porque no es la manera más eficaz de evangelizar. No, para nada, para nada. La manera más eficaz, como dices, es casa en casa, es compartir mi vida con esa persona y invertir así. Pero en mi opinión, el problema de eso, o sea, que las personas, el único evangelismo que hacen es invitan a la iglesia. El problema de eso es que viene de una falsa creencia, en mi opinión. La falsa creencia es, el pastor es el único que puede hacer ministerio. Esa es la falsa creencia. El pastor le puede evangelizar. El pastor puede contestar sus preguntas. El pastor tiene algo que yo no tengo. Entonces yo le voy a llevar al pastor. Yo pienso que de ahí viene. Yo estoy convencido, veo más y más que ese es el problema. Entonces, en lo que estoy intentando hacer, y tal vez hay otras maneras mejores, pero yo intento hacer dos cosas para romper ese problema, ¿ya? En primer lugar, siempre decir a la gente que yo no soy nada diferente que ellos. Mi llamado es diferente, pero quién soy como persona en Cristo no es diferente. Somos hermanos en Cristo. No es que yo estoy aquí y ustedes aquí. Somos juntos, ¿ya? Y yo estoy tratando de romper esta idea de que el pastor es de alguna manera mejor que un creyente. ¿Debe dar ejemplo? Sí, claro, debe dar un buen ejemplo de espiritualidad, pero de mi acceso a Dios yo no tengo más que ellos. Entonces digo eso mucho. La otra cosa es que puede ser por falta de preparación. Entonces ellos piensan que yo tengo algo mejor porque tal vez tengo más capacitación que ellos. Entonces, una buena manera de romper eso es darles capacitación, ¿no? En cuanto al evangelismo. Y como tú hablas de hacer casa en casa, o sea, eso no es difícil, ¿no? No es difícil invitar a la casa y decir, tomemos un cafecito, ¿no? Y hablamos, oramos y hablamos de un par de versículos, ¿no? Y dejarlo sencillo y poner estas herramientas en las manos de los hermanos y decir, yo no voy a ir a su casa para orar con esta persona, usted va a orar con esta persona. O sea, creer en ellos, orar por ellos, orar con ellos y darles ese deseo de entender, yo también puedo hacer eso. No es solo el pastor, yo también puedo servir, yo también puedo evangelizar. No sé si me explico, pero así estoy pensando. Está bien, hermano. Good. Good, good, good. Ali, good, Ali, good. Amazing. Ya. Alipache. Ali Pache, hermano pastor, dice. No, Sí. algunas cosas que también estoy pensando, más bien compartiendo un poquito en eso. Ujú, Bueno, mirando en esto, pues las preguntas que se están haciendo es demasiado para pensar, pero también el enfoque en donde para mí más que todo, ¿no? Lo hago, esta pregunta lo hago personal, diría así. He pensado en cuanto en mi vida personal o en mi familia, diría, en cuanto nosotros hemos enfocado en cambio conocer la palabra de Dios y también, eh, como decía el hermano mismo, ¿no? Alcanzar a los no cristianos. Pero me he dado cuenta de que eh, la reunión o del servicio de adoración ha sido para los cristianos en donde se edifican, en donde realmente hay muchas cosas que se aprenden. Y lo más interesante he visto, bueno, aquí en Naranjito mirando, ¿no? Como somos bastantes, y por lo menos con todos ya podemos tener esa comunión es cuando nos reunimos al servicio de adoración. Y bueno, hay muchas cosas que pensar, pero lo más, para mi punto de vista, he visto esto, más que todo por lo que somos bastantes, a la referencia de pronto.
estando en un servicio de misiones 3 2 o puede ser unas 4 o 5 casas, es muy diferente y uno se alcanza a estar, ¿no? Pasando ahí con ellos, pero en donde que es bastante, entonces eso es lo que yo he visto más que todo, pero también desde ahí mi punto de vista ha sido es que igual que la iglesia no sea solamente una iglesia grande o una mega iglesia y que los cristianos estén llenando ahí, sino más bien capacitar y luego pues alcanzar a los no cristianos, porque también es un punto muy importante de Mateo 28 19 donde debemos alcanzar. Entonces, estaba pensando en eso, que realmente sí, como naranjitos, sí estamos faltando estos puntos que hoy estamos hablando, sí nos hace mucha falta de poder entender, pero el Señor, el Señor nos ha puesto también a poder entender las dificultades, no, las faltas que aún todavía no podemos hacer, pues poco a poco irnos concretando y alcanzando. Y con esto, pues más, uno se da de cuenta de que estas enseñanzas nos hacen entender a nosotros como pastores, de luego, pues, organizar con los hermanos líderes y hacerle entender para que la congregación sepa por qué debemos congregar o para qué debemos congregar. Eso, mi hermano. Mm, amén, amén, Wakigo. Pagi Shunguja, gracias por compartir. Sí, estamos de acuerdo. Y muy importante saber la respuesta a esta pregunta, bíblicamente, ¿no? Saber la respuesta. Y como usted dice, en la iglesia estamos alimentando, alimentando, alimentando. ¿Para qué? Para que salgan de este lugar para cumplir la gran comisión. Es, o sea, no es complicado. No debemos confundir la cosa, no debemos complicar la cosa. ¿Ya? Alimentarles, enseñarles para que salgan y hagan discípulos. Eso sí, es la meta, ¿no? Amén, amén. Gracias por el tiempo, hermanos. Ya vamos llegando a hora de dormir. La cama ya está llamando. Entonces ya toca descansar. Entonces, mis hermanos, que tengan una buena noche. No se olviden de la conferencia. Si pueden ir, les animo, me avisen para ya registrar sus nombres. Mañana ya estamos invitando a un grupo de Otavalo, también hermanos de ahí, de Cotecachi también. Y no quiero que llenen los cupos, solo tengo espacio para 60 personas. Entonces, todos ustedes que pueden, por favor, que se inscriban lo más pronto posible, porque quiero que sea para ustedes en primer lugar. Va a ser un tiempo muy especial, un solo día, ya, un solo día. Entonces, les animo a hacer todo lo posible para estar ahí. Va a ser de mucho ánimo y queremos bendecirles mucho, ya. Entonces, eso, mis hermanos, vamos a orar para terminar el tiempo, por favor. Oremos. Amado Padre, gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por darnos este privilegio de dirigir un culto que es para los santos, como dice el hermano. Es para los creyentes, es para las personas que tú has decidido salvar y cambiar. Y tenemos un tiempo especial entre semana para leer y para orar y para cantar y para escuchar la predicación de tu palabra. Y nosotros como pastores que tenemos ese privilegio grande de ponernos al frente y pararnos en el púlpito y predicar tu palabra a tu pueblo, a tu rebaño. Es un privilegio, Señor, que tú nos has dado. Y no queremos tomarlo a la ligera, queremos tomar en serio lo que tú has puesto en nuestras manos. Y queremos agradecerte, Señor, por eso. Gracias por ese tiempo, gracias por mis hermanos que están aquí. Pedimos tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones, que Amén. descansen bien. Dios Venga, bendice. Ya, bendición. Dios bendice. Buenas Que cama, noches, la cama. hermano. Ya. Amén, amén.